Alabemos con gozo, con alegría a nuestro Dios. Gloria a Dios. Exaltemos su nombre. Él es digno. Pensemos cuando David, siendo rey, él entendía quién era nuestro Dios. Aunque su esposa lo menospreció, él le dijo que por causa del Dios, por causa de su Dios Jehová, se hacía más vil. ¿Sí entiendes? Porque siendo rey, para ella era como el rey puede estar así tan bajo. ¿Sí me entiendes? Y quizás el enemigo te pueda hacer sentir, te ves ridículo, ridícula, ¿cómo haces eso? ¿Sí entiendes? Pero como cuando el hombre hace mal, el enemigo no le redarguye, sino que le aumenta ese mal deseo. ¿Sí entiendes? Yo a veces he hablado con los jóvenes, con los niños, porque para adorar a Dios les da vergüenza, pero para hacer maldades no tienen vergüenza. ¿Sí me entiendes? Hacen travesuras y no les da nada de vergüenza. Y así muchas veces el hombre de grande, para alabar a Dios le da vergüenza, pero para hacer cosas desagradables no tiene nadita de vergüenza. Si estás oyendo, hermano, hermana. Entonces debemos de darle gracias siempre al Señor, debemos de honrarle, no debemos de avergonzarnos. El enemigo va a venir a quererte desanimar o a decirte que estás haciendo el ridículo. Pero si tú sabes para quién lo haces, si tú has entendido quién es tu Dios, ¿qué más le puedes dar? ¿Cómo tú puedes agradecerle? ¿Sí entiendes? De verdad, ¿cómo? ¿Qué tienes para darle? Medita qué tienes o qué le pudieras dar. No tenemos nada. Por eso David dice que él de lo mismo que era de Dios, de eso mismo le iba a dar. Porque todo era de él. Sus tesoros, todas sus posesiones, sus riquezas. David sabía que todo le pertenecía a Dios. Si él había logrado algo, él sabía que no lo había hecho sin la mano del Señor. Él no confiaba en su mano, él no confiaba en su sabiduría, en su prudencia. Cuando él iba a la guerra, él consultaba a Dios. Cuando él hacía algo, consultaba al Señor. ¿Sí me entiendes? Y quizás tú puedes decir, o alguno que escuche, hermano, no es cierto. En las ocasiones que no consultó al Señor no le fue bien. ¿Sí me entiendes? Pero él era un hombre que consultaba al Señor. Aún para ir a la guerra, él consultaba al Señor. Entonces, que tuvo sus errores, no sé cuántos hayas tenido tú, quizás menos que él, pero yo creo que yo he tenido más que él. ¿Sí me entiendes? Entonces, si Dios mismo dio testimonio que él era de un corazón conforme a la voluntad de Dios, conforme al corazón de Jehová, imagínate para que Dios mismo diera testimonio. ¿Sí entiendes? Entonces, si él no tenía, él decía que todo lo que tenía era de Dios y de lo mismo de Dios le iba a dar. Y siendo un rey, por decirlo de esta manera, en la sociedad se bajó, se humilló, andar con los plebeyos, con la gente del pueblo, dicen otros, con la chusma. ¿Sí me entiendes? Pero para adorar a su Dios no importaba. Entonces, todo eso está para ejemplo, hermano. No sé qué sientas tú o qué pienses, pero yo creo que deberíamos de tener así un corazón, adorarle con libertad, que digan lo que digan, tú lo haces para el Señor. ¿Sí me entiendes? Hasta que no aprendas esto, o sea que por más que tú busques agradar a la gente, nunca lo vas a lograr.
te has enfocado mal en esta vida. Enfócate en agradar a Dios. ¿Sí me entiendes? Porque la gente, si haces de una manera o de otra, es lo mismo para ellos. Estás mal. Si tú haces bien, a otros dicen que estás mal. Y si haces mal, te van a juzgar también. Pero cuando tú haces para el Señor, procuras hacer siempre el bien porque quieres estar con una conciencia limpia delante de Él. ¿Sí entiendes? Entonces procura hacer lo justo, procura hacer lo recto, procura agradarle, para que de esa manera hallemos gracia, halles gracia delante del Señor. Ahora, alabarle, hermano, si tú tienes libertad, te da muchas más opciones de vencer, mucha más fortaleza. ¿Sí me entiendes? Mucha más libertad para que el enemigo no te agarre desaprevenido. Por eso cuando Pablo dice que debemos de andar cantando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, ¿por qué o para qué? ¿Sí entiendes? De esa manera, él, acuérdate que está hablando antes, no os embriaguéis con vino, antes vierseis llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Entonces dice que andemos haciendo eso, cantando, alabando al Señor en nuestros corazones, con salmos, con cánticos. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso de repente va a hacer que la presencia del Espíritu Santo esté más contigo. Piensa cuando tú sentías su presencia, ¿qué es lo que andabas haciendo? ¿Al caso no te deleitabas en su presencia? ¿No andabas orando todo tiempo, alabándole? Inconscientemente quizás, pero tú siempre andabas adorando al Señor. Y su presencia, y de repente ese aroma hermoso. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué pasaba eso? Porque eras muy justo. No, tú puedes meditar y te puedes dar cuenta que quizás todavía hacías más errores que los que haces hoy. ¿Estás aquí, hermano, hermana? Sí, o sea, te portabas quizás un poco más peor, pero sentías más su presencia. Pero porque tú estabas deseando, anhelabas, estabas orando, andabas alabando al Señor. ¿Sí me entiendes? Dejaste de adorar porque ya creciste, porque ya eres más espiritual, pero te quedaste sin el Espíritu. Entonces no eres más espiritual. ¿Sí estás aquí, no, hermano, hermana? ¿Sí entendiste? Entonces necesitamos estar más meditando, más adorando al Señor. Mira, abre tu Biblia en primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 13. Debemos de entender la lucha que hay. Hay muchos afanes, hay muchas contrataciones. El enemigo busca preocuparte con rumores por aquí o por allá. Y vas a ser tentado a confiar más en ti mismo o en las cosas de este mundo que a confiar en Dios. ¿Sí entiendes? ¿Tú has entendido? Dice su palabra en Hebreos 11:6. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Porque es necesario que se acerque a Él, crea que le hay. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, no debes de olvidar esto porque entonces tu vida cristiana, ¿en qué la has fundado? O sea, si tú llegas a perder la fe, aunque tú busques vivir una vida piadosa, ¿de qué te servirá estar todo el resto de tu vida, según tú creyendo, adorando a Dios o sirviendo a Dios, pero si has perdido la fe? ¿Sí entiendes, hermano, hermana?
lo que a Dios le agrada es la fe. Porque dice que sin fe, ¿qué pasa sin fe? No puedes agradar. ¿Por qué? Cuando tú tienes fe, esperas en Él. Aunque hay dificultades, aunque a la vista de nosotros las cosas se están destruyendo y van mal, pero ¿qué es lo que te hace esperar en Él? ¿Qué es lo que te hace o lo que te fortalece para creer que Él puede hacer algo? ¿No es la fe? Pero entonces si no tienes fe, acudirás a la ayuda del hombre. Correrás aquí o allá. Buscarás que te ayuden en este lugar o en el otro. Buscarás tener palancas aquí en la tierra. ¿Sí entiendes o no, hermano? Entonces, ¿cómo vas a poder agradar a Dios? Si tu confianza está en lo que el hombre te puede ayudar. Si tu confianza está en lo que algún compañero de trabajo o el mayordomo o algún pariente te puede ayudar. ¿Al caso no has oído que Él es el que endurece el corazón? ¿Y Él también es el que pone en el corazón del hombre? Él puede poner que te bendiga a cualquier persona, aunque no sea tu pariente, aunque no sea tu conocido. Y Él puede hacer que se endurezca el corazón de aquel en quien más tú tenías una esperanza. ¿Sí estás aquí, hermano? ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendas a confiar, a creer en Él. Esto es en toda nuestra manera de vivir. Pudiéramos decir muchos y muchos ejemplos, pero piensa en cada determinación que tú tomas, en cada consejo que tú tomas, en cada acción que tú tomas en tu vida. ¿La haces en fe? ¿O la haces por emoción? ¿O para complacer a alguien más? ¿O para encajar ahí en el grupo? ¿Sí entiendes? Esto es en toda nuestra manera de vivir. No acabaríamos dando ejemplos en cada momento que tú estás viviendo, qué decisión tomas. Ahí determina si tú estás en fe o no estás en fe. Ahora, si estás en fe, aunque nadie te lo diga, agradas a Dios. Pero de la misma manera, si tomas una determinación en el asunto por encajar o porque te conviene en la carne o porque quieres agradarte a ti, desagradas al Señor. ¿Sí entiendes? Quizás tú dices, bueno, es que esos parámetros son muy altos. Bueno, es así de fácil. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo la vas obteniendo? Si tú no conoces a alguien, ¿cómo puedes confiar en él? Entonces necesitas pasar más tiempo en la palabra. Necesitas pasar más tiempo meditando y creyendo lo que dice. Porque si tú no conoces a alguien, ¿cómo tú puedes confiarle? ¿Sí entiendes, hermano, hermana? Ahora, ¿cómo tú puedes conocer a Dios si no pasas tiempo con Él? Y pasar tiempo con Dios es pasar tiempo en la palabra. Porque si esta palabra fue inspirada por Él, salió de su corazón. Entonces, cuando tú pasas tiempo en la palabra, ¿a quién conoces? Y cuanto más le conoces, más tu confianza en Él. ¿Sí me entiendes? Entonces es fácil mirar un hombre que no lee. Vas a tú mirar cómo determina sus asuntos. Si los determina en fe o en incredulidad. Y cómo son sus pláticas. Si son en fe o en incredulidad. ¿Sí entiendes? Puede aparentar uno ser muy religioso o ser muy adorador. Pero tu fe solamente va creciendo cuando tú vas conociendo a aquella persona. Y en este caso es al Señor. ¿Por qué? Porque tú te vas dando cuenta al momento de leer que Dios es confiable.
¿Sí me entiendes? Que Dios no defrauda, que lo que Él promete lo cumple. De otra manera, ¿cómo crecerá tu fe? Pasa tiempo en la palabra. Tú le adorarás, tú le exaltarás, no dependerás de lo que los demás digan. Tú tendrás libertad para adorarle. ¿Sí entiendes? Que los demás te juzguen, te critiquen. Pero estoy hablando de alguien que busca a Dios. ¿Sí me entiendes? Porque hay otros que no les importa lo que el mundo diga, pero viven desordenadamente. No estoy hablando de esa gente, sino de aquel que busca con diligencia y que busca tener su conciencia limpia delante del Señor. Él va tranquilo para adelante. Que digan lo que digan, que opinen, que le critiquen, que le juzguen, que le difamen, no importa. Él sabe lo que es delante del Señor. Él sabe las promesas que Dios le ha hecho. ¿Sí entiendes? Piensa bien, porque muchas veces tú te detienes por lo que pasa a tu alrededor. Porque aquí dijeron, acá se escuchó, estas personas hicieron, otras dijeron, ellas opinaron de ti esto, otros te están difamando. Si verdaderamente está tu confianza en el Señor, ¿por qué esas cosas te afectan? ¿Sí entiendes o no, hermano? ¿Por qué esas cosas te van a afectar? ¿Al caso no es más grande el Señor? ¿Sí entiendes o no? Que aquellos que se levantan en contra de ti. ¿Cuántos te han difamado? ¿Cuántos te están persiguiendo? ¿Cuántos están diciendo mal de ti? Y quizás tú digas o pienses, oh, es que mi reputación. ¿Qué reputación tenías antes? Y Dios te ha levantado, te ha hecho llegar hasta donde estás ahorita. Él te puede levantar más o Él te puede dejar también que caigas más bajo para que aprendas a confiar en Él. Entonces entendamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mira, abre tu Biblia. Ya te dije, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Lo tienes. Mira, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué es ceñir los lomos de vuestro entendimiento? Porque, pues cuando van a la guerra se ciñen como varón valiente. Pero aquí se van a ceñir los lomos del entendimiento. O sea que tu mentalidad, tu manera de pensar, tiene que estar firme en el conocimiento del Señor. Que tú puedas creer en sus promesas, que tú puedas entender lo que Él dice acerca de ese asunto, para que tú puedas hacerle frente a aquella necesidad, a aquella dificultad. Porque si tu entendimiento no está firme en cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que dice Dios acerca de ese asunto, o cuánto tú vales para Dios, tú no estás ceñido, tú no tienes entendimiento, tú no conoces cuál es la voluntad de tu Dios. Entonces, es muy necesario, porque si tú lees desde el principio, está hablando de la promesa que nosotros tenemos como creyentes, la vida eterna que Dios nos ha prometido, y habla de las cosas que aún como cristianos vamos a pasar si es la voluntad de Dios. Habla todas estas cosas y como creyentes dice, por tanto, o sea, si todas estas cosas van a pasar como cristianos y el Señor ha prometido que un día vendrá por ti y se manifestará y le podrás ver. Entonces, si todas estas cosas han de pasar, cíñete bien, cree, confía, pon en tu corazón esta palabra firme para que no te muevas por nada. ¿Sí me entiendes? Necesitaríamos leer antes, pero léelo en tu casa para que entiendas por qué dice, porque cuando dice, por tanto, esto es un segundo paso, va a pasar esto y esto, entonces como va a pasar esto, tú tienes que hacer esto otro. ¿Sí entiendes o no?
Cuando está diciendo por tanto es porque tú tienes una promesa, porque Dios te ha prometido algo, entonces tú tienes que hacer esto. Cíñete los lomos del entendimiento. Que tu corazón esté firme en las promesas, en las palabras del Señor, para que no te muevas por nada. Porque si tú no recibes o retienes la palabra firmemente en tu corazón, andarás como las olas del mar, movido para un lado y para otro. Un día crees en Dios, dices que le sirves, te entregas a Él por un mes, por unas 2, 3 semanas o por un año. Al rato ya no estás más. ¿Por qué? ¿Porque estabas bien ceñido? No. ¿Porque estaba en tu mente el conocimiento de la voluntad de Dios para ti, en tu corazón firme? No. No. Tú nomás, yo soy cristiano y un día voy a ir al cielo, todo está bien. No, hermano. Tenemos una oportunidad, una promesa tan grande. Y nosotros, hermano, mira, en el versículo 12 te lo voy a leer nada más, pero te digo, es hermoso si tú lees desde el 3 lo que viene hablando, y por eso dice ahí en el 3, entonces, por tanto, o sea, sabiendo que estas cosas van a pasar, no andes como sea, hermano, hermana. Cíñete tu entendimiento, que no te robe nadie en esa esperanza. ¿Por qué crees que muchos adoran, alaban y ay Señor, y creen y todo, y al rato ya no están? ¿Se habían ceñido bien la palabra? ¿Se habían fajado bien con el entendimiento, creyendo las promesas de Dios? No. Mira, dice en el 12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar aún los ángeles. Ahora, ¿quiénes son a estos? Los profetas. Tendríamos que leer otra vez desde el 10. A los profetas, los que Dios les reveló de que nuestro Señor Jesús iba a venir y iba a traer esa salvación. Ellos buscaron, indagaron, quisieron conocer en qué tiempos y a qué personas les tocaría esta bendición que tú y yo tenemos. ¿Sí me entiendes? Pero no se les reveló. Ellos no miraron esta promesa. Ellos murieron sin verla. Bueno, no todos. Viene a mi mente este anciano que Dios le había prometido que antes de morir iba a ver al Salvador. ¿Cómo se llama? Simeón. ¿Verdad? Gracias, hermano Carlos. ¿Sí entiendes? Pero la mayoría ellos buscaron, ellos querían, indagaban. Dios les había profetizado, o sea, Dios les había dado profecía, les había dado enseñanza. Ellos querían conocer los tiempos, pero ellos no lo miraron. Pero a nosotros se nos ha dado este privilegio, esta oportunidad. ¿Por qué hemos de vivir como nada, como sea, como si no importara? ¿Por qué hemos de vivir otra vez anhelando las cosas de este mundo? Piensa, hermano, hermana, ¿de qué te sirve tanto esfuerzo, tanto trabajo para lograr cosas en este mundo? Un día partiremos. ¿Y qué llevaremos con nosotros? Nada. Entonces, por eso dice el 13, por tanto, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Tú tienes que saber qué es lo que Dios ha dicho, qué tiene para ti, cuáles son sus promesas. ¿Y qué más? Sed sobrios. ¿Qué es una persona sobria? Mira, hermano, para que tú puedas tener la templanza, necesitas ser sobrio. Porque cuando tú ya pierdes el control de ti, ya sea que con embriaguez o con cualquier cosa que pase a tu alrededor,
ya no estás sobrio. Entonces dice, necesitas estar templado, necesitas tú entender que estas cosas han de venir, pero tú necesitas esperar sabiendo que las promesas de Dios son fieles. ¿Sí entiendes? Van a pasar cosas a tu alrededor. Vas a ser probado si es la voluntad del Señor. Pero tú necesitas estar bien sobrio, bien cuerdo. Necesitas estar templado. Porque si tú no estás templado, perderás la sobriez. Dejarás de ser sobrio. Te ganará la ira, te ganará la tentación, te ganarán los problemas que están a tu alrededor. Pero para nosotros, miren el 7 que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces tú y yo necesitamos ser sobrios, necesitamos estar templados, porque vienen tentaciones, vienen dificultades. El enemigo te va a tentar, no nomás pienses que tentaciones en las que tú sabes de fornicar o adulterar o esto, no. Para que tú sientas mal en contra de tu prójimo te va a tentar. Te va a tentar para que tú dudes de Dios. ¿Sí me entiendes? Vas a ser tentado en confiar en los hombres y no en Dios. Para depender de ellos, en qué te puedan dar o ayudar. En que ellos te puedan sacar de esa situación que estás pasando. Vas a ser tentado para que dejes de confiar en tu Dios, de alguna o de otra manera. Por eso es que tú tienes que estar templado, porque muchas veces tú tratas de depender de los demás. Buscas a alguien a tu alrededor en el cual tú puedas recostarte en su hombro. ¿Y por qué no buscas en el Señor? ¿Sí estás oyendo, hermano? Dios quiere que tú confíes en Él. Él se agrada en los que esperan en su misericordia, en los que le temen y esperan en Él. Tú y yo necesitamos aprender a depender de Él. No te olvides que lo que a Dios le agrada es la fe. No puedes agradarle si no tienes fe. Y tú puedes pensar o decir que tienes mucha fe, pero analiza las decisiones que tomas. Analiza lo que haces en tu diario vivir. Analiza cómo actúas y tú mismo escudriñate cuánta fe estás teniendo para resolver aquellas dificultades. Si tuvieras fe, ¿no dejarías aquello en las manos de Dios? ¿No esperarías en Él que Él resolviera aquello? ¿Sí entiendes, hermano? Tú tienes que escudriñarte a ti mismo cuánta fe tienes. Porque en esta situación usaste toda tu habilidad, toda tu fuerza, tus contactos, personas por aquí o por allá, amistades para que te saquen de esa situación. ¿Esperaste en Dios? No. Tú sentías que todo se estaba derrumbando y que si no hacías algo, todo se iba a caer. Piensa en alguien en la Biblia que hizo así y no le fue bien. Cuando Saúl estaba esperando que llegara Samuel para hacer el sacrificio, y Saúl comenzó a mirar la dificultad, comenzó a temer por lo que estaba a su alrededor, la gritería, la bulla, los hombres de guerra. Y Saúl dijo, Samuel no llega, yo voy a sacrificar a Jehová. ¿Le fue bien por eso? No. Cuando llegó Samuel le dijo, locamente has hecho. Locamente has hecho, porque Dios hoy iba a confirmar tu reino. Pero por no haber esperado en Él, Dios se ha proveído de alguien más. Y sabes, hermano, muchas veces en tu vida
Estás pasando una dificultad y sientes que revientas, sientes que no puedes más, que tienes que hacer algo por tus propias fuerzas, y cuando lo haces, perdiste. Pero cuando esperas unas horas más, unos minutos más o un día más, a otro día todo cambiado y te quedas. Si no hubiera esperado, yo hubiera hecho una locura. ¿Sí estás oyendo? Entonces, cuando sientes que te revientas, espera en Él. Espera en Él, porque cuando tú esperes en Él, saldrás triunfante, saldrás vencedor. Porque es fácil caminar, como el salmista dice, ¿por qué dices a mi alma que huya cual ave? Si él ha puesto su confianza en Jehová, en Él va a esperar. ¿Sí entiendes? Quizás muchas veces quisieras tener alas como el ave, alas como de paloma, para volar y escapar de esa situación. Pero espera en Dios. Mira, sigue diciendo, sed sobrios, ¿y qué? ¿Y qué más, hermano, hermana? 13, sed sobrios y... Mira, hermano, si entiendes, espera por completo hasta que suceda, hasta que pase. No te rindas, no desistas, no tires la toalla. No cedas a la tentación que el enemigo te dice, te vas a morir aquí, no vas a poder librarla. Busca ayuda. Busca por otro lado porque Dios se ha olvidado de ti. ¿Entiendes, hermano, hermana? ¿Cómo es que agrada a Dios la fe? ¿Por qué? Porque con la fe tú le demuestras que tú crees que Él es grande y poderoso, que Él te puede librar. Y dices, ¿y si no me libra? Pues di como los amigos de Daniel. Pues aunque no nos libre, Él sigue siendo nuestro Dios. ¿Sí entiendes? O sea que por nada y de nada, yo negaré a mi Señor. Así muera, así no me rescate, así no me ayude en esta vida, Él me guiará más allá de la muerte. Eso es confiar en Dios, eso es creer en Dios. Pero no, hoy no, es todo yo, ¿qué puedo hacer por mí? ¿Cómo me puedo ayudar? ¿Cómo me puedo mejorar? ¿Un negocito por aquí o algo por allá? ¿Cómo enriquecerme? ¿Cómo prosperar? ¿Cómo esto? Si el Señor te muestra, el Señor te guía, haz como Él te diga. Pero escudriñate a ti mismo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Ahora, yo no estoy diciendo que Dios no te puede enriquecer y te puede dar muchas cosas. Él las puede hacer. Él hace como a Él le place. Pero tú debes de ser sincero contigo mismo. ¿Cómo has estado orando al Señor? ¿Has dejado que Él te guíe? En todas las áreas. Esperar por completo, dice, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Mira, tú tienes que esperar. Si dices que eres cristiano, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, espera por completo. Séle fiel hasta el final al Señor. No comiences a decir, ay, antes yo hacía esto y me iba mejor, o allá ellos disfrutan, o allá les va mejor. Porque es lo que está diciendo en el 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías. O sea, no vuelvas a conformarte, a anhelar, a desear las cosas que antes practicabas, lo que hacías. Sé fiel hasta el final, esfuérzate, lucha hasta el final. No una temporadita, no el día de mañana. ¿Cuántos no están otra vez perdidos en las drogas, en el alcohol, en los vicios, en los juegos? Y conocieron un día, el Señor les
Un día le resplandeció la luz del Señor. ¿Y dónde están ahorita? Se volvieron a conformar a este siglo. Volvieron a decir, no, pues está mejor en Egipto, cebollitas, rabanitos, un que otro meloncito por allá. Y pues mejor vámonos a Egipto otra vez. ¿Sí entiendes? No quisieron luchar. No quisieron esperar hasta el final. No quisieron esforzarse. Triste es. Ahora, no te estoy diciendo que lo juzgues, sino más bien tú, vela, esfuérzate, que no te pase como aquellos. ¿Sí entiendes? Lucha y ora por ellos. Dios puede traerlos, Dios puede tener misericordia. No está en ti o en mí, pero por lo pronto tú tienes que velar. Tú tienes que insistir hasta el final, no importa el tiempo que pase. Porque dice esperar por completo. Oh, yo esperé 2 horas y no llegaste, pues yo me fui. ¿Qué le pasó a Israel? Porque Moisés se fue 40 días a hablar con Dios. ¿Qué le pasó a Israel? No, pues este Moisés nomás nos sacó, no vuelve. Se lo comieron las fieras por allá. Pues vamos nosotros a hacer nosotros Dios por acá. ¿Sí entiendes? ¿Por qué? Porque no espera por completo el hombre, porque se desespera. Pero dice su palabra que nos es necesaria la paciencia. Nos es necesario esperar, confiar en Él. Él puede hacer. Dice el salmista en el Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé en Jehová. Y Él se inclinó a mí. Y escuchó mi clamor, mi súplica. Yo estaba angustiado, necesitado. No fue rápido. Quizás duraron días, no lo sé, no dice el salmista, pero cuando dice pacientemente es porque oró y clamó, oró y volvió a clamar. Y quizás hasta cuando el Señor se inclinó a él. ¿Sí entiendes? Oh, no, tú quieres a la primera, como eres tan obediente. No, hermano, hermana, tenemos que esperar en Él. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe lo que nos conviene. Oremos a Él, supliquémosle. Si estás angustiado, ora, Señor, ayúdame. Nuestro Señor Jesús estaba angustiado hasta la muerte. Y le dijo también, Padre, ayúdame. Si es posible, mira que yo no pase esto, pero que no se haga mi voluntad. Y cuando tú oras dices lo mismo, Señor, yo quiero esto, un viajecito, un carrito, un avión, quiero una pareja, yo quiero esto, lo otro, Señor. A ver, ¿qué dices tú? Que no se haga mi voluntad. Si es mejor que esté así con necesidad, pues así déjame, Señor. Si le dices así al Señor, no, tú estás pidiendo que te ganes la loto y no sé cuántas cosas. No, hermano, hermana. Piensa qué es lo mejor, Señor. Si para ti tú crees que así es mejor, si solamente así te puedo servir, Señor, así déjame. Estoy dispuesto. 50 años más que viva en esta tierra, no le hace, los aguanto fácil. ¿Sí entiendes? ¿Se te hicieron muchos? ¿Ya me quieres ver que me vaya antes o qué? De 50 años, no, unos 20, hermano, ya váyase de aquí. No, yo ya me quisiera ir, hermano. Pero lo mismo, si no estoy preparado, ¿sí me entiendes? Mejor que me siga dando otra oportunidad. No creas que tengo tantas ganas de estar aquí, pero necesito estar. ¿O tú vas a alimentar a todos mis niños? Ah, no, hermano, quédese aquí, vas a decir. ¿Sí entiendes? No, hermano, Él sabe lo que es mejor. Esperar en Él es lo mejor que nos puede pasar. Que vas a ser tentado a buscar por tu propia voluntad,
por tus propias fuerzas o tu habilidad. Sí, como seres humanos somos tentados porque miramos como Usa que se está cayendo la arca y queremos meter la mano. Pero pregúntale a Usa si le fue bien. No has leído, por eso no sabes de quién te estoy hablando. Pero si leyeras, te acordaras y dijeras, oh Señor, sí es cierto. ¿Cuántas veces no he estirado mi mano para que no se caigan las cosas? Y no entendía que tú estabas ahí. ¿Sí entiendes? ¿Sí has leído de Usa? Lean la Biblia, hermanos. ¿Sí me entiendes? Cuando David quiso llevar el arca para su casa, la llevaban, iban contentos, regocijándose porque llevaban el arca del Señor. Felices, regocijados, porque el arca de Dios era la presencia misma de Dios ahí. ¿Sí entiendes? Pero en la carroza o en la carruaje que lo llevaban, los animales tropezaron, se movió el arca. Usa dijo, se va a caer. No dijo eso, pero al hacer eso, es porque él no quería que se cayera el arca. ¿Sí entiendes? Pero nuestro Dios no es como el de las otras naciones. Nuestro Dios es vivo. Usa, yo no necesito que me detengas. Yo puedo detenerme. Y Usa cayó muerto en ese mismo instante. Humanamente puedes decir, qué cruel. Porque Usa quiso hacer algo bien para que no se cayera. Pues sí, aquellos que sirven diligente a otros ídolos, a dioses, buscan limpiarlos y que no se caigan. Y cuando se está quemando, que no se queme esa imagen. Pero nuestro Dios no necesita de eso. ¿Sí me entiendes? Nuestro Dios no necesita de las manos del hombre. El hombre necesita de las manos de Dios. Eso es lo que tú y yo debemos de entender. Dios tiene todo el poder, pero Él no obra porque tú diario metes las manos, diario estás entrometido, de entrometida. Y Él lo puede obrar así. Déjalo que Él obre, cree en Él, pero se está muriendo. Si se muere, que se vaya con el Señor, estate tranquilo, tranquila. Pero voy a perder tantos miles, que se pierda. ¿No miras cuánto se está perdiendo la guerra y quién la está deteniendo? Edificios, las ciudades exterminadas, almas muriendo, siendo condenadas. ¿Tú quieres meter la mano? Agárrate un rifle y ve para allá también. ¿Sí entiendes? Cuando tú confías en Dios, las cosas son mejores y agradas al Señor. Mira, ¿qué dice en el Salmo 147, si no me equivoco? A ver. Versículo 11. ¿Lo tienes? Dice, se complace Jehová, ¿en quiénes, hermano? En los que le temen, y no nomás en los que le temen, ¿en qué más? ¿Qué es eso? ¿Qué es y en los que esperan su misericordia? O sea que aunque tú no mereces nada, pero porque tú crees que Dios lo puede hacer, tú esperas en Él, que en su misericordia, no por tu justicia o por tus buenas obras, no porque hayas hecho muchas buenas obras de justicia, sino porque Él es grande en misericordia. Pero cuando tú esperas en Él, esperas por completo que Dios haga. Ahora, es verdad, te dije, muchas veces o todo el tiempo vamos a ser tentados para que no
esperemos en Él, para que no confiemos en Él. Quizás en un accidente, en un golpe, en una situación legal, quizás en el trabajo, quizás aquí o allá, o al mirar los problemas en nuestro hogar o en cualquier lugar. ¿Cómo le hago? ¿Qué debo de hacer? Y no puedes ni dormir, no puedes orar, te hincas y estás, ¿y cómo voy a solucionar este problema? ¿Y qué voy a hacer con esta situación? Y puedes hablar de Marta y decir, oh, Marta, Marta, afanada, ajá. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo estás de turbado por las cosas que están pasando a tu alrededor? Ahora, ¿agradas al Señor así? Si lo único que a Dios le agrada es la fe, ¿por qué? Porque aquí dice, porque esperas que Él obre. Eso es tener confianza en Dios, eso es tener fe en Dios, que Él lo hará, que Él te va a ayudar, que Él extenderá su mano y te librará. Pero eres tentado, no, ¿y si me muero? Pues hermano, ponte a cuentas con el Señor. Si te mueres, allá nos vemos. ¿Sí entiendes? Pero no, hermano, a ver, échame de esto y de lo otro para que no me muera. Ay, hermano, te eche lo que te eches, si ya es hora te vas a ir. ¿Sí me entiendes? Por más que te esfuerces contra esa guerra, no hay armas. No puedes luchar en contra de eso. Si ya es tu hora, es tu hora. Mejor confía en el Señor. Confía, clama, ora, que se haga su voluntad. ¿Sí me entiendes? Yo no te estoy diciendo que te abandones así, a que te engusanes y te pudras y te eches a perder de pura flojera. No. ¿Sí entiendes lo que es una cosa y la otra, verdad? Para que al rato no te pongas ahí, no, pues es que yo debo de confiar en Dios, aquí me pudro y que me eche a perder. No, hermano, no estoy hablando eso. Tú tienes que trabajar, tú tienes que clamar. Así como Pablo clamó 3 veces al Señor, Padre, mira, por favor, quítame este aguijón. Señor, por favor, ten misericordia de mí. Si el Señor te dice, no, así yo quiero que te quedes, porque solamente así tú me sirves, pues Señor, ok, pues así me quedo, gracias. ¿Sí estás oyendo? Pero no te estás muriendo y tú, hermano, ya oró al Señor. No, Él que cuando quiera el que me sane. ¿Qué qué? Estás en un problema tan grande y tú estás muy así como, Él dijo que Él me va a ayudar. Sí. Aprende de David, aprende de los salmos. Ellos clamaban en su angustia, invoqué a Jehová. Mira cuántos se han levantado en contra de mí. ¿Sí entiendes? Él clamaba al Señor, líbrame Señor, ayúdame. Pero dependían del Señor. Ahora el Señor puede usar un ejército para que te salve, sí. Pero ¿quién lo mandó? ¿Fuiste con el presidente? ¿O fuiste con algún otro por ahí? ¿O con quién fuiste? ¿Sí me entendiste lo que dije o no? Dios puede usar un ejército que toda la gente vaya y te ayude y te salve. Pero no fue porque tú fuiste llorándole a las personas para que te salvaran. ¿Sí entiendes o no? Dios tocó el corazón de estas almas. Solitos. ¿Quién te dijo algo? Y te defienden y tú, no, tranquilo, no, todo está bien. No. Hay muchos hermanos que han defendido así a los hermanos. El hermano está siendo humillado, está siendo golpeado y de repente alguien ahí del mundo se levanta y lo defiende. ¿Sí entiendes? Y aboga por este hermano, por esta hermana. Él no hizo nada y alguien lo defendió. ¿Quién levantó a esta persona para que defendiera al hermano o a la hermana? ¿Quién lo hizo? Dios. Dios puede hacerlo. Dios puede mandar a quien sea para que vaya y lo haga. Así como mandó a Ciro, a Darío, así como les ordenó a ellos para que fueran o mandaran que les edificaran el templo otra vez. Él puede mandar. Pero no vas a ir tú llorando.
¿Sí entiendes? Entonces, pensemos, Él se agrada cuando tú esperas en Él, cuando tú le buscas, cuando le temes y esperas en su misericordia. Espera que Él te salve, pero ora. No te vayas a quedar ahí y pudriéndote, te llevan preso y tú, pues ahí el Señor hay que me saque cuando quiera. No, sí debes de esperar en Él, pero orando que se haga su voluntad. ¿Sí entiendes? Porque hay hermanitos que si no tienes que darles muchísimas especificaciones, porque si no, mira, abre tu Biblia en el Salmo 33. Vamos a leer desde el versículo 16. ¿Lo tienes? Mira, dice versículo 16. El rey no se salva, ¿por qué? No importa cuánta gente tenga. Si el Señor ha determinado que él va a fracasar, va a fracasar. ¿Sí entiendes? Ni escapa el valiente, ¿por qué? No importa qué tan fuerte esté. Si tú lees en los reyes, en las crónicas, mira cómo estos hombres, como el ejército de David, porque Dios estaba con ellos, mataba gigantes. Nomás de puro gusto se metían ahí a los pozos ahí a matar un león que miraban ahí. ¿Sí entiendes cómo estaba esta gente? Ahí estaba un león ahí en un hoyo, déjame echar una pelea con él. Imagínate ahorita entra un león aquí, vámonos hermano. Gloria a Dios. ¿Sí entiendes el valor que tenía esta gente? Dios estaba con ellos. Gente grande, gente poderosa, ejércitos numerosos. Eran destruidos, eran conquistados por el ejército de Dios. ¿Sí entiendes? Dice el 17, vano para salvarse es el caballo, y la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los, ¿quiénes? Los que le temen. ¿Tú quieres que Él esté atento a tus oraciones? ¿Quieres que Él esté para socorrerte? ¿Para ayudarte? Teme al Señor. ¿Y qué más? ¿Sí entiendes? Lo mismo. Para los que le temen y para los que esperan. Los que esperan. Espera. Aprende. Porque con la esperanza tú confirmas que crees en Él. Con la paciencia tú confirmas que pase lo que pase, Él es tu Dios y tú esperarás que Él obre por ti. Es verdad, tú puedes hacer por ti mismo, tú puedes esforzarte y luchar, tratar de mejorar, de conquistar, de librarte de ciertas cosas. Sí lo puedes hacer. Pero ¿cómo honras a tu Dios? Cuando esperas en Él. ¿Sí entiendes? Eso es lo que a Dios le agrada. Hombres decididos, hombres determinados. ¿Al caso no crees que Daniel ya sabía el decreto de que aquel que orara a otro o a un Dios que no fuera el rey de ellos, de ahí, que iba a ser echado al foso de los leones? ¿Crees que Daniel no sabía el decreto? ¿Aló? ¿Estás aquí o no? ¿Crees que él no sabía el decreto? Sí lo sabía. No, pero es que Daniel muy necio, pues ya sabía para qué se pone y abre las ventanas y se pone a orar. Tú podías pensar eso, pero no. Daniel no iba a dejar de adorar a su Dios, así sea que se lo echaran a los leones o hicieran con él lo que sea, pero él iba a seguir adorando a su Dios. ¿Sí me entiendes? Porque él creía que su Dios era poderoso para librarlo, porque de otra manera se hubiera ocultado, hubiera cerrado las ventanas, se hubiera metido en lo oscurito donde nadie lo mirara para adorar a su Dios. ¿Sí entiendes? Pero él creía
que su Dios era grande y poderoso para librarle. Entonces dice el 18, una vez más, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. 19, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Necesitamos aprender a esperar. Pase lo que pase, venga lo que venga. ¿Sí entiendes? Mira, en el capítulo 34, versículo 15, lo tienes. Dice el 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pero para los malos, dice, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. ¿Sí entiendes? Mira, abre tu Biblia en Hebreos. Gloria a Dios. En el capítulo 10, versículo 35. Piensa, hermano, y es una de las cosas que el hombre es muy, muy tentado. Todos los días, porque miras que alguien se levanta en contra de ti, porque miras que alguien comienza a murmurar, alguien comienza a difamarte, porque estás pasando situaciones difíciles, eres tentado a dejar de confiar en Dios, a dejar de esperar en Dios. Eres tentado a usar tu fuerza, tu habilidad, tu sabiduría, tu violencia, y no esperas en la misericordia de Jehová. Lo tienes, versículo 35. ¿Sí están aquí, hermanos? 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Tu fe, tu confianza tiene grande galardón. Dice, porque os es necesaria que tienes que aprender a esperar, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Sí entiendes? Debes de esforzarte, debemos de hacer la voluntad de Dios, debemos de luchar. Vienen tentaciones y te estoy diciendo de toda clase para hacer cualquier clase de mal, pero quiero que entiendas que la mayoría de las veces el hombre por su naturaleza es tentado a hacer por él mismo, a reaccionar, a alcanzar, a defenderse, a actuar por él mismo, y no le va a ir bien, porque no está esperando en el Señor. Ahora, como te dije, no nomás es de que te sientas y no haces nada, no, tienes que orar, tienes que clamar. ¿Sí me entiendes? Pero Dios te puede dar, entonces Dios te puede dar la habilidad, la sabiduría, para que puedas tratar aquel asunto. Pero entonces tú honrarás a Dios y entenderás que no fue tu habilidad, entenderás que no fue tu sabiduría. Entonces honrarás que solamente por Dios es que has logrado aquello. De otra manera te jactarás, te enorgulleces y crees que es por tu habilidad que has conseguido lo que tienes. Crees que es por tu habilidad que tienes las posesiones, la riqueza, los títulos, las amistades. Pero si no hubiera sido Dios obrando en el corazón de aquellas personas, tú no tuvieras nada. Aprende a depender de Dios. ¿Sí me entiendes? Aprendamos a depender de Dios. Déjate leo por último el Salmo 41. Yo creo que ya todos ustedes lo leyeron, porque estaba diciéndotelo y ya tú lo estabas buscando. Salmo 41. No, Salmo 40, perdón, te había dicho, ¿eh? Versículo 1. ¿Lo tienes? Salmo 40, versículo 1 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña
y enderezó mis pasos. Piensa, hermano, las personas, estuviste angustiado, estuviste en dificultad, aquellos que han caído otra vez en el mal. Qué hermoso fuera, mira, hermano. Yo recuerdo de esa visión que ya después la busqué y no la hallé, la que contó Abraham Pérez. Pero el Señor le enseñó esa visión donde muchos soldados del Señor, sargentos, coroneles, estaban en la guerra y muchos fueron lastimados. Y había mucho cupo para más soldados para que fueran a la guerra, pero no había soldados. Y Dios le estaba hablando a Abraham Pérez porque él no quería ir a predicar, él no quería servirle de tiempo completo al Señor. ¿Sí me entiendes? Hay muchos hermanos, y Dios le reveló ahí que hay muchos hermanos que han servido a Dios de todo corazón, le están buscando, y por un descuido han caído en un pecado, en algo, y ellos están clamando, están suplicando, pero no hay nadie que se levante. Y los pocos que dicen ser soldados del Señor, solamente les ponen el pie en el cuello a ellos. ¿Sí entiendes? Yo sé que hay muchos que no quieren, que están perdidos y no quieren salir de esa situación. Pero hay muchos que están deseando volver al camino del Señor y por lo menos nosotros deberíamos de clamar por ellos para que Dios los restaure otra vez. ¿Sí me entiendes? Porque muchos, hermanos, tú puedes pensar, si nunca has caído, nunca te has perdido, tú puedes pensar que es fácil, ¿por qué nomás no se entregan al Señor y ya, y otra vez van a la iglesia y buscan otra vez a Dios y ya? No es así nada más. ¿Sabes que tienen una guerra tan fuerte que el enemigo los acosa por una manera y otra para que no vuelvan? Les pone tentaciones, dudas, para que ellos no se restauren. ¿Sí entiendes? Por eso, como dice aquí, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó. Se había perdido, ¿no? Había hecho mal, ¿te acuerdas? David había cometido pecado. Andaba sucio otra vez. Pero él clamó al Señor. Él suplicó al Señor. Y volvió a enderezar sus pasos. ¿Sí entiendes? Entonces, ya dice el 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces necesitas confiar. David se equivocó, pero Dios lo levantó. Y eso debe de ser no motivo para que tú peques, sino para que seas restaurado, para que te levantes, que confíes en Dios, que vuelvas a ser restaurado. Si te has equivocado, si no has confiado, has sido tentado a dudar en Dios, has sido tentado a darle la espalda, hermano, entrégate de todo corazón, búscale, confía en Él, porque Él se agrada de los que creen. Mira, hermano, el que tú creas, el que tú confíes en Dios, el que tú tengas fe en Dios, no quiere decir que nunca te vas a equivocar, sino que tú demostrarás que tú confías y crees en Dios, que tú crees en su misericordia, aunque tú te has equivocado, tú te levantas. No te quedas postrado. Porque muchos que no confían en Dios se equivocan de la misma manera, quizás que aquellos que han confiado en Dios, pero los que no han confiado no pueden levantarse. El enemigo les acosa y les dice, eres un pecador. ¿Cómo tú vas a volver a adorar a Dios así? ¿Con qué cara te vas a presentar a la iglesia o con los hermanos? ¿O con qué cara te vas a presentar a los demás? Y el enemigo les acusa. Los está acosando, y ellos no tienen la fe suficiente para levantarse y decir, sí es verdad que me equivoqué, hice esto y aquello, pero yo creo en la misericordia de Dios. Creo que Él es grande en misericordia. Y si me humillo a Él, sé que me va a restaurar. Dice ahí el salmista, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Estaba
en el lodo cenagoso, atascado. ¿Sí me entiendes? Había practicado el pecado, el mal, estaba atascado, atorado, pero como leímos en el principio, él clamó al Señor, esperó en Jehová. Muchos, hermanos, de verdad, no han podido esperar. Otros no quieren, simplemente no quieren. Pero hay muchos que sí quieren, que claman. ¿Cuál es tu condición? Mira, hermano, si tú te extravías, quizás ahorita digas, oh, yo sé el camino para regresar al Señor. Oh, no, no es así de fácil. De verdad. Descuida la presencia del Señor, pensando que porque tú la ganaste o porque tú la tienes es porque tú te esforzaste. Y si la descuidas, crees que mañana, si tú oras y ayunas y lees, la vas a obtener. Así nomás. No es cierto. No es cierto. Porque entonces estás pensando como Simón el mago. Tú crees que tú la vas a obtener por tu esfuerzo, por lo que tú hagas. No, la gracia del Señor no la tienes por tus méritos. ¿Sí entiendes? Es por su misericordia, por su gracia. Es que tú puedes sentir la presencia, no porque te portas mejor que algunos o que otros, o tú eres más inteligente o más sabio. No te creas esas cosas. Sé inteligente más bien para entender que no es por eso y estás siendo tentado a creerte, a sentirte mejor o superior que tu hermano o tu hermana. Mejor cuida lo que has recibido. Porque si lo descuidas, mañana llorarás, clamarás y no lo vas a obtener así nomás. Y a lo mejor ni lo vas a obtener. Porque hay muchos que no lo han obtenido. ¿Sí entiendes? Hay otros que prontamente el Señor, así como al hijo pródigo, lo está esperando y otra vez lo viste y le pone anillo y lo calza y todo, pero no a todos. No es de todos. Así es que confía en Dios, espera en Él. Pero de verdad, hermano, porque lo que a Dios le agrada es, ¿qué dice su palabra? Porque sin fe es imposible agradar, entonces ¿qué necesitas para agradar? Y la fe la vas a obtener buscando el rostro en su palabra, confiando en lo que Él nos ha dejado. Dale gracias a Dios porque estás todavía aquí. Te digo, de verdad, si te extraviaste, si el Señor te restauró, sé humilde y clama por aquellos que están extraviados. Pero si tú no te has extraviado, no esperes extraviarte para experimentar esas angustias y esas dificultades. Sé fiel a tu Dios hasta el final. Esperar por completo. ¿Sí entiendes? Hasta el final. Hasta el último suspiro de tu vida. Yo te voy a dejar con esto, hermano. Que el Señor te bendiga. Dale un fuerte aplauso al Señor.